Hoy yo quiero compartir un poco sobre el testimonio, testificar. Nosotros, la palabra, nos damos cuenta a través de Cristo. Vemos cómo Cristo hizo un trabajo muy grande. Cristo vino a este mundo. Cristo trabajó, cumplió toda la promesa que Dios había dado. Fue a la cruz, murió y resucitó. En ese momento Cristo no estaba solo. Había muchas personas a su alrededor. Estaban los discípulos que vieron el camino de Cristo, vieron todo lo que Él hizo, vieron cómo Él trabajó, escucharon todo lo que Él dijo. Y estos discípulos, cuando Cristo resucitó, que Jesucristo se presentó ante ellos continuamente hablaban, testificaban, compartían sobre eso que habían visto, sobre eso que vivieron en carne propia. Esos testigos que daban testimonio muy importante, porque por otro lado, habían personas diciendo mentira. No, Cristo no resucitó. No, Cristo no trabajó de esa manera. Por eso esos testigos, esos discípulos que vieron en carne propia, vieron por sus propios ojos el trabajo de Cristo y que Jesucristo se les presentó a ellos cuando resucitó. Ellos testificaban y hablaban de lo que habían visto. De lo que habían visto. Los hermanos, la mayoría conocen, yo soy agrimensor. En el trabajo mío de agrimensor, hay una manera de uno obtener un título de una propiedad. Es un proceso que se llama saneamiento. La persona obtiene un título de propiedad cuando está en un terreno que nunca ha sido registrado. Nunca lo registraron. Desde la fundación de este país hasta hoy, nunca se registró. No se fue al lugar de donde se registran los documentos, nunca se registró. Terrenos que quizás han estado abandonados, terrenos que quizás una familia ha ocupado en generación. Por eso existe este proceso. Este proceso tiene la particularidad de que el día del juicio, la audiencia, se necesitan 2 testigos. 2 testigos. Y estos testigos, muy importante, deben conocer la situación. Deben de pertenecer a esa comunidad. Deben tener por lo menos 20 o 30 años viviendo en esa zona.
Deben conocer a esa persona que está reclamando ese terreno. Son testigos. Necesitan conocer todo. Ustedes se imaginan un testigo. Señor, ¿a qué usted vino aquí? Bueno, magistrada, bueno, ese señor me trajo aquí. Yo no sé a qué yo vine. ¿Quién es ese señor? Bueno, yo a él no lo conozco muy bien. Él, yo lo he visto 2 veces en mi vida. Ese señor tiene un solar donde usted vive. Bueno, magistrada, yo no sé decirle. ¿Qué va a pasar con ese testigo? No sirve, no funciona. Tiene que conocer. La persona está reclamando un solar en las Charcas y le preguntan al testigo, señor, ¿dónde usted vive? Yo vivo en Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Y usted no vive en las Charcas? No, yo a las Charcas voy una vez al año. No puede hablar porque no conoce la situación. No ha vivido en carne propia lo que sucede en esa comunidad. Por eso no puede testificar. No puede. Otra particularidad del testigo. El testigo no puede ser familia directo del reclamante. No puede. No puede ser empleado del reclamante. No puede ser empleado. Porque si los jueces ven, pero él es empleado, claramente va a testificar a su favor. No puede decir nada malo de su empleador. Si dice algo malo, si dice algo por querer decir la verdad, lo van a votar. Por eso ese testigo debe de hacer juramento antes de hablar. Jura decir la verdad. Él hace un juramento. Y ese testigo es parte fundamental de ese juicio. Fundamental. Es obligatorio tener esos testigos. Si el juez descarta uno, hay que buscar otro. Se necesitan por lo menos 2 testigos para hablar. ¿Qué van a hablar? La situación que está aconteciendo. ¿Cómo ese señor consiguió ese solar? ¿Qué tiempo tiene viviendo ahí? ¿A quién se lo compró? Si tenía un dueño anterior, si no está hipotecado ese solar, si otra persona de la comunidad no ha reclamado. Necesita tener conocimiento, necesita ser ese testigo que mira, que conoce, que puede hablar claramente. Claramente puede hablar. En el libro de Ruth, capítulo 4,
Vos. Él llamaba a un pariente. Pariente, ven. Pero no solamente al pariente, llamaba a muchos ancianos. Vengan, vengan, vengan. Escuchen. Vean lo que se va a hablar aquí. Es muy importante. Por eso él le decía a ese pariente, tú vas a redimir. Solamente tú y yo lo podemos hacer. Pero es tu turno. Si tú aceptas redimir, ya yo no puedo. Ese pariente, él decía, sí, sí, yo voy a redimir. Pero luego vos le dice, versículo 5, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Cuando él le escuchó, tú tienes que tomar a Ruth como tu esposa. No solamente son las tierras, también tienes que tomar a Ruth. Él ahí se negó. No, yo no voy a dañar mi genealogía. Yo no voy a dañar mi familia. Yo no voy a redimir. Redime tú, pero yo no lo voy a hacer. Esos testigos que estaban ahí fueron parte fundamental para poder hablar sobre esto. Porque él no podía tomar a Ruth. Ya, Ruth será mi esposa. No. Habían unas leyes, había una tradición. No lo podía hacer de esa manera. Si su pariente se negaba, ahí él podía. Por eso, delante de todos, su pariente avisaba, no voy a tomar, no voy a redimir, no lo haré. Por eso inmediatamente vos hablaba y decía, yo entonces voy a redimir, voy a tomar a Ruth la moabita. Y les decía a los ancianos, ustedes son testigos. Ustedes son testigos. Versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Esos testigos son parte fundamental. Parte fundamental. Porque si luego pasan 5, 10, 15 años
y ese pariente quiere negar ese suceso, quiere decir, no, pero era a mí que me tocaba redimir, ¿qué va a suceder? Vamos a llamar a los testigos. Testigos, vengan, hablen, hablen. Yo estuve ahí en ese día. Él se negó. Él dijo que no iba a redimir. Por eso vos decidió redimir y tomar a Ruth la moabita. Cuando esos testigos vengan y hablen y testifiquen, ya ahí se puede confirmar. Ahí se puede confirmar. Nosotros en la iglesia testificamos, hablamos del trabajo de Dios. El evangelista Pedro decía, ¿quién quiere testificar? ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo Dios ha trabajado? ¿Cómo Dios se ha manifestado en estos días con los hermanos? Eso nosotros debemos entender, ese corazón. ¿Para qué testificamos? ¿Y qué nosotros queremos que los hermanos reciban? Ese corazón de lo que estamos testificando. ¿Qué estamos testificando? ¿Qué estamos hablando? Nosotros vamos a hablar sobre el trabajo de Dios en nuestra vida. Pero cuando queremos hablar, hablamos otra cosa. Otra cosa alejada del trabajo de Dios. Otra cosa alejada de la palabra. Ese testigo sirve. No, no edifica. No edifica. No funciona. Por eso nosotros, cuando testificamos, cuando Dios nos da la gracia, cuando Dios nos muestra su trabajo, ese testimonio es para manifestar el trabajo de Dios. No para glorificarme a mí mismo. No para glorificar mi trabajo. Para glorificar el trabajo de Dios en mi vida. Por eso, un testimonio requiere preparación. Requiere organización. Nosotros cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, nosotros preparamos, nosotros tomamos notas. Nosotros meditamos y buscamos la palabra. ¿Qué corazón Dios quiere transmitir en los hermanos? Dios quiere enseñar. En base a ese corazón, buscamos la palabra. Buscamos la palabra. No podemos pararnos aquí, hablar muy bonito, muy bien, pero al final no hablar nada relacionado a la palabra. Esos testigos
que lo vemos aquí en el libro de Ruth. Vemos a los discípulos de Jesucristo. Esos testigos cuando hablaban exactamente lo que vieron. Yo vi a Cristo, yo vi el poder de Dios. Juan el Bautista cuando testificaba, yo vi la paloma que descendió, el Espíritu Santo, y Dios me había dicho de esa manera, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Ese es un testimonio en base a una promesa que recibió de parte de Dios. Nosotros debemos entender y analizar qué corazón estamos dejando a los demás. ¿Qué estamos transmitiendo? Porque continuamente andamos por ahí, andamos en nuestros trabajos, andamos en nuestros estudios. Y el testificar, el compartir el trabajo de Dios en nuestra vida es maravilloso. Y eso cambia a los demás. Yo creo en Dios, pero yo no estoy muy seguro. Yo tengo mis dudas. ¿Será verdad que el Espíritu tiene poder? Pero cuando nosotros testificamos, cuando nosotros enseñamos, compartimos el trabajo de Dios en nuestra vida, esa persona puede cambiar. Esa persona puede acercarse más a Dios. Esa persona puede recibir nuestro corazón, recibir nuestro testimonio y cambiar. Por eso los testimonios son tan importantes. Esos testigos en un juicio, si lo hacen bien, si pueden hablar correctamente, si hablan lo que el magistrado necesita escuchar, esa persona puede ganar su caso. Pero si ese testigo va a ese lugar, aunque tenga conocimiento, aunque haya visto, pero no puede hablar bien, le preguntan una cosa y dice otra, no puede convencer. Yo tuve un caso, ahora me llegó a la mente, en Altamira, Puerto Plata. Nosotros llevamos un testigo a un caso. Un vecino conocía muy bien la situación de ese solar. Incluso su padre fue que vendió ese solar hace muchos años. Cuando él fue a testificar, la magistrada le preguntó, ¿cuál es su relación con la persona que está reclamando? Él como que no entendió la pregunta. Dígame. Y ella le dijo, ¿usted es asalariado de ella? Él dijo, sí, yo le trabajo el solar. La magistrada miró al abogado y se rió, que ya habían pasado varias audiencias. Ella le dijo al abogado, licenciado, usted no tiene suerte. Cerró el caso y pidió otro testigo.
Él no era empleado de ella. Él no entendió, él no supo expresarse. Él quizá limpió el solar una o dos veces en 10 años, porque él es vecino. Cuando ella viene, que vive fuera, busca a un vecino, vecino, por favor, límpiame el solar, yo le voy a dar algo. Pero él no es empleado de ella. Aunque conoce, aunque ha visto, pero si no preparamos bien, si no conocemos bien, si no sabemos expresarnos bien, mucho problema, mucho problema. Por eso nosotros debemos aprender, debemos afianzarnos en la palabra, debemos saber expresarnos. Orar mucho delante de Dios, porque la verdad, nosotros necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Por eso, pedir a otros hermanos, pedir ayuda, buscar continuamente de la palabra, que lo que hablemos, lo que testifiquemos, sea para manifestar el trabajo de Dios, sea para manifestar el trabajo de Dios. Que no nos paremos aquí para hablar cosas que no tengan que ver con la palabra. O que podamos conversarlo con un hermano, o que podamos conversarlo con un guía y saber entender y diferenciar lo que es testificar, lo que es hablar sobre el trabajo de Dios. Por eso continuamente necesitamos la gracia de Dios. Y siempre lo hemos dicho, para cada cosa en la iglesia necesitamos de su gracia. Necesitamos de su gracia. Incluso viendo el trabajo de Dios, necesitamos de su gracia para poder expresarlo, para poder transmitirlo a otras personas. Es muy importante. Eso nos da a nosotros mucha gracia delante de Dios. Mucha gracia. Y continuamente debemos pedir a Dios para que cuando veamos el trabajo de Dios en nuestra vida, que todos sabemos es cada día de nuestra vida, podamos expresarlo, podamos llevarlo a otros hermanos, podamos transmitirlo bien y dar esperanza que ese trabajo que nosotros estamos recibiendo, ese trabajo Dios también quiere hacer o está trabajando en todos los hermanos. Y Dios quiere llevar a todos sus hijos. Por eso nosotros hemos recibido el Evangelio. El Evangelio no es solamente palabras, no solamente palabras. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses.
capítulo 1. Versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hasta versículo 6. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Por eso, cada día, nosotros a través del evangelio podemos ver el trabajo de Dios. Porque hay poder. No solamente, recibimos la salvación, no. Hay poder. Y Dios trabaja continuamente en nosotros. Dios nos da testimonio. Cristo sigue trabajando continuamente en nosotros. Sigue trabajando. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí nosotros vemos ese testimonio que ha venido de generación en generación y ha llegado a nosotros. Nosotros lo vemos a través de la palabra. Cómo esos discípulos testificaban, cómo ellos hablaban, cómo ellos dieron su vida por testificar y por decir lo que habían visto. Gracias a esos testimonios, hoy en día el Evangelio ha llegado a nosotros. Ha llegado a nosotros. Satanás no quiere que testifiquemos el trabajo de Dios. No quiere que mostremos
que Dios está vivo, que Jesucristo está vivo. No quiere. Por eso nos pone pensamientos. Por eso, no, que vimos el trabajo de Dios, pero no queremos testificar. Nosotros debemos votar continuamente nuestro pensamiento y saber que ese testimonio edifica. Ese testimonio, cuando compartimos el trabajo de Dios, edifica, cambia a las personas. Ese testimonio debe de estar acompañado con un camino delante de Dios, con una vida nueva. ¿Cómo nosotros podemos enseñar sobre Dios? ¿Cómo podemos testificar sobre Cristo si nuestro camino no está bien? ¿Quién nos va a escuchar? Dios trabaja en la vida de ese hermano, pero ese hermano, yo no veo que está con Dios. Yo no veo que está caminando con la palabra. Ese amigo que me está hablando, que va a la iglesia, yo no veo que está caminando con la palabra. Por eso nosotros debemos recordar siempre que ese evangelio que hemos recibido tiene poder. Tiene poder. Nos cambia y cambia a otras personas. Por eso nosotros debemos reconocer cada día el trabajo de Dios. Debemos testificar para mostrar el trabajo de Dios, para edificar, para que otros también reciban nuestro corazón y cambien, superen una dificultad, superen una situación. Y ese testimonio les sirva en su vida. Recuerden ese testimonio cuando estén por ahí. Y a través de ese testimonio recuerden la palabra. Dios le mostró esa palabra a ese hermano. Y Dios trabajó. Dios cambió el corazón de ese hermano. Ese hermano tenía un corazón desordenado. Pero cuando aceptó la palabra, Dios cambió y Dios le trabajó. Por eso nosotros debemos aprender, debemos entender la importancia que tiene el testificar. Y que ese testimonio de nuestra boca sea el trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso yo quiero compartir hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos permite su palabra, su misericordia para poder tener este culto, Señor. Denos su gracia en cada momento para ver el trabajo suyo, Señor, y para poder testificarlo, para poder compartir ese trabajo suyo, Señor, con otras personas. Usted, por favor, denos sabiduría, denos la gracia, Señor, para que de nuestra boca pueda salir palabra para edificar, pueda salir, Señor, palabra para enseñar a otros, y que siempre cuando hablemos, usted nos muestre nuestro corazón, nos refleje, Señor, siempre el trabajo que usted ha hecho y continuamente hace en nosotros, Señor. Usted bendiga nuestro corazón.
Usted conoce las situaciones, Señor, de salud, económicas, y conoce sobre todo nuestro corazón. Por eso, Señor, usted permítanos según su voluntad, permítanos según su corazón, Señor, y trabaje en nosotros, trabaje en las actividades que estamos preparando en la iglesia. Y permita, Señor, y denos la gracia para predicar este evangelio, para llevar, Señor, su palabra a mucha gente. Por eso todas las cosas las dejamos en su mano en esta noche y le hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.